tal, mi gente? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Abuelada. Le hemos puesto porque es una frase que nos ha ido identificando en el mundo de las redes sociales. Un mundo tan grande, un mundo tan diverso que nos ha abierto muchas áreas de oportunidad y nosotros no queremos dejar pasar pues esta oportunidad que ustedes mismos nos dan al apoyarnos a través de YouTube y de las distintas plataformas, las cuales ustedes nos ven o no nos escuchan. Y hoy tenemos la iniciativa de comenzar a platicar con los cronistas de todo el estado de Sonora. Para ello tenemos aquí a un invitado muy especial, paisano sobre todo, Omar Montoya. Bienvenido a tu estudio, mi estimado. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acompañándote aquí, compartir un poco de nuestros pueblos. Así es, de Babiácora, donde yo soy, a Huepac, aproximadamente tenemos una media hora en carro, ¿verdad? O menos, 23 kilómetros más o menos. 23 kilómetros, depende de la chancla, depende del carro que traigas también. Pues yo todos los días antes iba, allá estudié en la escuela Alejandro Carrillo Durón, y fue pues ahí mi formación. Ajá, la conocida como la agropecuaria. Sí, porque nomás hay una, pues no, es la agropecuaria. Sí. Por ejemplo, aquí en el museo hay varias agropecuarias y allá sí le decíamos la agrope. La agrope, es que originalmente se inició con ese nombre, ¿no? Después fue técnica agropecuaria, pero ya la gente la identificaba como la agrope, la agropecuaria. Qué bárbaro, qué maestros me tocaron a mí, en verdad. Maestros que se preocupaban por tu nutrición, se preocupaban por tu estatus en tu hogar, te preguntaban, o sea, además de enseñarte, ellos determinaban ciertos síntomas en ti y te jalaban y te decían, y si a veces a mí no me tocaba llevar dinero para comer, pues te soltaban tus 20 pesitos. Qué chulada de maestros. Exactamente, es que yo creo que había una formación integral y ya era como parte de una familia, el alumnado, maestros, y había una formación muy bonita ahí, la agrope muy familiar. Yo me considero muy afortunado por haber tenido esa clase de maestros, incluyendo tu padre, que en paz descanse, el maestro Takaki, el maestro Sabor y todos los maestros, o sea, eran más que maestros, y les quiero mandar un saludo a todos ellos porque, pues, una vez fui para la agrope y ya no era lo que era la agrope, no, me pudo mucho. Ajá. Sin embargo, pues, podemos volver a hacer esos pilares, ¿no? Sí, y este año cumple 50 años la agrope. Fíjate, 50 años formando alumnos, y mi gente, la verdad es que es entusiasmado compartir aquí micrófono con alguien. ¿Ahí estudiaste también? Ahí también. Sí. Te digo, por ejemplo, a mí me dan 4 clases seguidas de apicultura, ¿no? Sí. Y luego nos íbamos a la pila. Hombre, qué formación tan espectacular. Y voy a, así como decir algo muy especial de Huepac, además de que su indicador económico lo dice, ¿no? Es el municipio menos pobre del país. Sí, fue catalogado desde 2017 como uno de los municipios menos pobres del país. No quiere decir que no haya pobreza, claro, ¿no? Pero se caracteriza eso que veías tú en la comunidad de la agrope, de la secundaria técnica, se ve reflejado en el pueblo también. Sí. Es un pueblo muy cálido, un pueblo muy servicial y que todos se echan la mano. Ahí a nadie le falta alimento, si hay algún enfermo, hasta roles de comida, roles de visita, o sea, todos pendientes de todos, y es un reflejo también. Muy limpio, muy Omar. Limpio, usted pasa por Huepac y se nota, la verdad, sus calles bien limpias, a veces muy solas, pues si pasas a la 1, 2, 3 de la tarde, ¿no? Pero pues la gente anda en la labor, en el campo, en las milpas, en los ranchos y en las diferentes actividades. Y yo siempre le digo, había un celo muy positivo. A lo mejor como estudiante pues no alcanzaba mi perspectiva a especular más allá de lo que podía notar cuando tenía 14, 15 años, iba a la agrope. Pero sí recuerdo el nivel académico de los huepaqueños o huepaquenses, que ahorita también me gustaría tocar el tema de qué es lo correcto, si huepaqueño o huepaquense con un cronista. Uh-huh. Se notaba siempre que estaban en los mejores promedios, y era porque o eran hijos de maestros o eran nietos de maestros, y se sentía la capacidad intelectual, la verdad, de todos los jóvenes, ¿no? De Huepac. Exactamente, sí, yo creo que no nomás ahí los de Huepac también, pero la calidad de educación de la secundaria técnica fue y es reconocida a nivel nacional por la calidad de estudiantes, y como bien dice, sí, muchos hijos de maestro, porque mucha planta de maestro vino de fuera, pero se quedó establecida ahí en Huepac desde que se fundó la secundaria.
y pues de ahí ya vinieron más generaciones, ¿no? Pero sí, característico lo que mencionas, porque no solo tú me lo has dicho, varias personas, la limpieza del pueblo. Es un pueblo muy cálido, muy limpio, que a simple vista lo percibes, y en calidad educativa pues también, aunque como te digo, la formación era a nivel regional, ¿no? De la Grope. ¿Por qué? Porque era de concentración de todo el río. Ya después ahora salieron más las telesecundarias y pusieron en cada pueblo, pero pues la Grope tiene su lugar. Así es. Pues mire, Omar, la iniciativa que traemos ahorita desde este espacio es platicar con los cronistas del estado de Sonora, saber cuáles son sus responsabilidades, sus áreas de oportunidad y sobre todo pues esa responsabilidad, ¿no? De ser cronista es como, o sea, es un cargo que a lo mejor pues no es remunerable económicamente, creo que no reciben ningún sueldo, pero no te puedes equivocar como cronista. Qué difícil. Exactamente, sí, fíjate, agradezco mucho este espacio porque el cronista no se le ha dado el lugar que debería. O sea, se ha estado trabajando, y ahorita vamos a hablar de los resultados que se han obtenido por el reconocimiento del cronista y sobre todo la dignificación del cronista. Tristemente, y te lo digo por anécdotas, hay presidentes municipales que te preguntan, ¿y qué es un cronista? Sí. ¿O para qué es un cronista? O te dicen, ¿el pueblo tiene cronista? Sí, ahí está el cronista. ¿Y qué hace? No sé, pero pues ahí hay cronista. O cuando buscan alguna representación, pues hay que buscar el cronista. Pero, ¿qué es el cronista? Ahí es donde va la pregunta que me lanzaste. Así en términos sencillos, un cronista es el encargado del registro de los hechos del municipio. No nomás registrar lo que está actualmente, que va a ser historia después, sino también investigar, porque la investigación nunca termina, siempre tienes fuentes documentales, tienes fuentes fotográficas, pero hay una fuente que los pueblos nos caracteriza mucho, es la tradición oral. Tradición oral. Se considera una fuente muy importante para el cronista, la tradición oral, y es nuestra vida cotidiana en los pueblos, y es sentarte con esas personas, platicar sus anécdotas, sus vivencias, sus historias. Entonces ahí es donde proviene la tradición oral, que tiene un peso muy importante en nuestra historia, porque muchos documentos a lo mejor ya se perdieron, pero por tradición oral conocemos tradiciones culturales, conocemos historias, conocemos anécdotas, conocemos parte de esos elementos identitarios que son de nuestro pueblo. Entonces, parte de eso es dar a conocer la historia, seguir investigando, pero sobre todo difundirla y conservarla. Dentro de esa conservación, pues está el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. A rasgos, teóricamente, ¿eso es lo que hace un cronista o lo que debiera de hacer? Lo que debiera de hacer. Ajá. Y vámonos pues específicamente a Huepac. En su momento vamos a tener, lo vamos a prometer aquí, vamos a buscar a todos los cronistas que se puedan, vamos a platicar con ellos, porque qué padre tener 72 historias diferentes en Sonora. Exacto. Tenemos un territorio muy grande, muy amplio, pero Huepac es especial en muchas cosas, y van a decir, oye Alex, tú eres de Babiácora, ¿qué onda? ¿Por qué estás hablando también de Huepac? Porque acá hay que repartir lo que se merece y lo que yo conozco, ¿no? Se dice que en Huepac nace la palabra Sonora, o sea, de ahí origina, y también se dice que ahí emergieron, voy a decirlo así, ¿no? Porque no sé si llegaron, ¿no? O no sé si cómo fue, que de ahí emergen los primeros ópatas de Sonora también. Sí, mira, ubicándonos primero con los ópatas. Los ópatas ubicaban gran parte del estado de Sonora, no nada más la región del Río de Sonora, y se dice que era la población más grande a la llegada de los primeros misioneros. Okay. Entonces ya su representatividad en el estado era muy importante, la cultura ópata. Entonces, retomando aquí lo que me dices de la palabra Sonora, sí hay muchas hipótesis de cómo se origina el nombre Sonora, que unos dicen que la variación de señora, otros que venía de la palabra sonote, Sonora, pero ¿por qué lo menciono yo tan fuertemente? Varios historiadores, varios misioneros jesuitas de esa época del siglo XVII, que yo tengo algunos documentos de eso, mencionan mucho que cerca del poblado de Huepac, donde hoy es el Ojo de Agua, existía
una región que se le llamaba el Valle de Sonora. Y que esa región estaba habitada por la tribu ópata, que también se hacían llamar los sonoras. Entonces, partiendo desde ahí, ¿Sabes por qué se hacían llamar los sonoras? Sí, los sonoras porque se hacían llamar los sembradores del maíz. Y de ahí donde viene la otra versión de que Sonora proviene de la palabra sonot, que eran las chozas que hacían de hojas de maíz, los ópates. Entonces, 2, 3, 4 versiones de misioneros, de historiadores, nos remiten a ese lugar, lo que hoy es el Ojo de Agua de Huépac, donde había una laguna, donde está precisamente la agropecuaria, era una laguna. Oh, de hecho, hace 10 años o más atrás se inundó. Se inundó. Sí. Incluso si no tienes que excavar muy profundo ahí en la agropecuaria y vas a encontrar agua. Entonces todo eso era una laguna, ahí la habitaban. Incluso ahorita se me viene a la mente un informe del padre Juan Ortiz del siglo XVII que menciona esa región y que estaba habitada por 83 familias. Ahí en ese valle. En ese valle. 83 familias, lo que era el Ojo de Agua, lo que era el Valle de Sonora, que lo conocía. Muy grande. Muy grande. 83 familias, ahí lo mencionan en sus informes. Para la gente a lo mejor, 83 familias. Hay pueblos en Sonora que tienen menos de 83 familias. Exactamente. San Felipe de Jesús, que es el municipio más pequeño del estado de Sonora, vecino de Huépac. Sí. Ha de tener, bueno, en el INEGI dice que tiene 500 habitantes, creo, ¿no? Exactamente. Más o menos. Más o menos, sí, porque hay muchos que están registrados ahí, pero pues salen a estudiar, salen a buscar oportunidades de trabajo, pero... Entonces, Omar, ¿podemos atrevernos a decir que en el Ojo de Agua, comunidad del municipio de Huépac, es como la primera población o asentamiento en Sonora o de los ópatas? No la primera población, estaba habitada por ópatas, pero no fue ahí nada más el primer lugar donde se asentaron los ópatas. Como te digo, estaba en varias partes del estado, la parte central del estado de Sonora, entonces, pero sí, como te digo, es una región que es muy mencionada por los informes, es una región que desde ahí, ya desde el siglo XVII lo mencionan como el Valle de Sonora, y de ahí pues que salen hipótesis, pues hay muchas, ¿no? Sí. Pero varias de ellas nos remiten a este lugar, sea una, sea otra la cierta, pero pues tiene su punto de validez, ¿no? Y en el lenguaje ópata, Huépac, ¿qué significa? Significa donde es más ancho el valle. O sea, todo eso también nos da como la especulación o la imaginación de que, bueno, aquí era valle, por ahí viene la palabra Sonora, o sea, son como 3 fuentes casi imaginarias, ¿no? Exactamente, sí, adicional de las informes que tenemos ahí, que ya mencioné. Incluso esa parte, si tú vas a Huépac, llegando a San Felipe, tú, al ir por la carretera, geográficamente vas a ver cómo se empieza a hacer ancho el valle y cómo lo vas a viendo más amplio. Si no te has fijado en ese detalle, fíjate. Sí. De hecho, en Huépac caes, pues, ¿no? O sea, vas en lo alto y en San Felipe de Jesús volteas para abajo, está el puente, para la gente que conoce, o para la gente que desconoce, pues vaya y haces una vuelta para allá, porque sí se va a estar como complicadón hacer que se imaginen cómo. Pero vas por la carretera y San Felipe de Jesús, en efecto, ensancha el valle mucho, pero la corriente del río no deja o no permite que sea muy productivo agrícolamente hablando. Exactamente, y como te digo, y visualmente lo puedes percibir. Sí. Entonces ahí estamos básicamente en Huépac, donde es más ancho el valle, el Valle de Sonora, nombrado lo que es el Ojo de Agua de Huépac, entonces los sonoras que se hacían llamar los habitantes de ahí, que eran los sembradores del maíz, entonces pues ya vas uniendo. ¿Esto sí se puede decir que fueron los primeros sembradores de maíz o no se tienen los datos? No se tienen los datos, así como que para decir... Ajá. Pero estamos hablando del siglo XVII, ¿no? XVII, no, pero ellos, yo creo que... Antes. Mucho antes, bastantes. Más o siglos menos. Antes, más 300 años antes, yo creo que de la llegada de los españoles, de los misioneros, ya estaban ahí. Ok. Ya su asentamiento ya estaba ahí, y ese asentamiento ellos lo hacían por familias, sus casas eran por familias. Interesante. Por ejemplo, ahorita nosotros, como nueva generación que nos atrevemos a hacer contenido y que tratamos de ser muy respetuosos, aclarando un poquito, por ejemplo, a mí casi no me gusta porque puedo caer a lo mejor en una controversia de decir la tribu ópata. ¿Qué es lo correcto? Decir
La tribu. La tribu. ¿Y tribu qué viene significando? Es un grupo. Es un grupo. Ajá. Incluso dentro de la misma tribu ópata había subgrupos que eran los tehuimas. Los tehuimas eran los que habitaban la región del río Sonora y así había otros que hacían nombrarse diferente de acuerdo a la región. Entonces. Ok. Los tehuimas eran los que habitaban todo el río Sonora. Todo el río de Sonora. Excelente. Ajá. La tribu ópata tehuima. Ópata tehuima. De la familia tehuima, ¿no? Sí. Así. Porque te pregunto lo de la tribu, porque sí he visto como controversias en redes sociales, sí. A veces que hay etnias ahorita que se sienten como, a lo mejor, pues que transgreden ciertas, por llamarles tribu, ¿no? Por eso te comentaba. Sí, pero siempre se ha manejado así como la tribu ópata, ¿no? Ok. Y fíjese, pues, el platicar con cronistas tenemos la oportunidad de prácticamente exprimir todo lo que conlleva el municipio de Huépac. También ahorita, pues en la actualidad ya vimos un poco el origen, de aquí viene la palabra Sonora. Mínimo nadie lo ha desmentido, Omar. Exactamente. Nadie se ha atrevido a decir, ay, no, de aquí salió, y capaz si te salga uno había correo, oye. Sí. No, igual a lo mejor tienen unos elementos también para decirlo, así como yo le digo, pues yo tengo mis elementos, tengo los informes, que soportan esa versión. Claro. Habrá otras versiones que también tengan sus soportes, pero como te digo, casualmente no es una persona que ni una cosa. Ni una cosa, entonces ahí será cierto, será mentira. Incluso una ponencia que hablé de los ópatas y el nombre de Sonora, así la termino, o sea, verdad o mentira, hay elementos que lo soportan, algunos tendrán más pesos que otros, pero bueno, es una versión válida también. Sí. ¿no? Y aquí nada más para acabar un poco el tema, un cronista también tiene que defender la verdad absoluta que él dice. Me imagino que en su momento te ha tocado defender a ti documentos de Huépac o cosas que como dices, tradicionalmente en la materia de lo oral lo han ido pues poniendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay muchas cosas que sí son de tradición oral, pero con el tiempo, con nuestras investigaciones, también va soportando esa tradición oral. Te voy a poner un ejemplo así rápidamente en Huépac. Tú conoces Huépac, tú conoces las tradiciones culturales que hay en Huépac. Sí. Entonces, a lo mejor por tradición oral, los matachines, la marmota, y se bailan así. Pero ya cuando empiezas a investigar, ves informes. A la llegada de los misioneros, casi siempre a la mitad del siglo XVII, ya estaban las conmemoraciones a San Lorenzo establecidas. Entonces empiezas a encontrar documentos y dices, mira, sí tiene un soporte. Ok. O sea, ¿qué se hacía? Así. Entonces, que parte de mi trabajo, que estoy realizando también, es retomar lo original de las tradiciones. Porque ciertamente va pasando el tiempo, se van agregando elementos que a lo mejor no iban, que no quiere decir que estén mal, pero es importante volver al origen. Entonces, ha sido parte de mi trabajo en el caso de las tradiciones de Huépac, estar agregando elementos que se perdieron con el tiempo para volver a ese origen de esa tradición, ¿no? Ok. Vamos ya como un poco al centro del tema de Huépac, ¿no? Ya nos comentaste el significado en el lenguaje ópata, es donde ensancha el valle, porque el río Sonora viene corriendo desde Cananea. Desde Cananea. Entonces pasa por Bacuachi, Arizpe, Banamichi, y en donde ensancha el valle, en donde se hace más grande, pues es en Huépac, y ahí la teoría de que ahí pues fueron las primeras personas que comenzaron a sembrar maíz, y eran las personas que le decían pues los sonoras, ¿no? Esta teoría ya está. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, hoy Huépac, ¿cuántos habitantes tiene el municipio? Se menciona en los datos del INEGI que son alrededor de 1,000, pero no son 1,000. A ojo de buen cubero, ¿cuántos son? Yo digo que como unos 600 habitantes. 600 habitantes. Hay mucha población movible que viene a estudiar, viene a trabajar, en mi caso. Sí. También es uno de los casos. Y vamos los fines de semana, vamos en vacaciones, vamos en las fiestas o en celebraciones importantes, pero yo creo que la base serán unos 600. Y es que usted sabe, Omar, por ejemplo, a mí me dicen, oye, fulano es de Babiácoro, y enseguida a mí, a ver, le digo, ¿cómo se llama? No, fulano, mangano fulano y se apellida así. Oiga, le digo, pues sí, los apellidos sí los tienen. Le digo, más o menos, ¿por dónde vive? No, vive por ahí, cerquita del panteón, así. ¿Y de quién es hijo? No, pues, es que esa persona va una vez al año, le digo. O sea, tiene raíces, desciende del pueblo, pero no vive allá. Una cosa es vivir, otra cosa es ir venir, cada fin. O visitar familiares, ¿no?
Ahorita que me acordé de una frase muy característica de los pueblos que dices, ¿de quién es hijo? Es que no lo acabalo. Ajá. Sí. No lo acabalo, a ver, dame más información. O los viejos así, ¿no? Cuando no te conocen, que va llegando y luego te ven así en la bola y lo más viejo así. Sí, así. Así, o sea, neta que así. O sea, te está preguntando, ¿y ese de quién es? Sí, ¿no? Sé quién es. Ahí con la pura seña ya sabes, y ya empieza, ¿no? Pero tienes que darle la relación, Omar de la Josefina del doctor Sigifredo. Así. ¿Y sí. de quién es hijo? De tal y tal, ya sabes que los nombres así se componen, ¿no? Para poderlos identificar. O otra, ¿no? Fíjese, ahorita estamos cayendo en una inteligencia súper emocional, bien desarrollada en los pueblos, porque le explicas a la gente, a como tu intuición va a creer que va a entenderme. Exactamente, porque sí. yo, por ejemplo, a unos me ha tocado escribirlo así, no, pues es hijo de fulano, mangano, o, oye, ¿y de quién es? Del que vive enseguida de la primaria. Pum, ya la gente conecta, ¿me explico? Sí, y todas las señas y las referencias de los pueblos así van a ser, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura, eso también es parte de un elemento identitario del pueblo, pues. Sí. Que lo vamos a conocer y que todos los pueblos tienen, pero desgraciadamente no todos se conocen. Todos los pueblos tienen su riqueza. Todos los pueblos, yo siempre he dicho, la historia de los pueblos y lo interesante de los pueblos está en la gente común y corriente. Sí. A lo mejor conocemos el personaje, por ejemplo, en Cuepa que estuvo en la Revolución, el general Padilla, el general Máximo Tón. Sí, pero hay muchas personas que no se conocen, que en lo diario hacen muchas cosas extraordinarias. Claro. Y otra cosa, ahorita que comenta eso usted, a mí cuando me preguntaban, me trataban de chicar aquí en la ciudad cuando llegaba y me decían, oye, ¿tú dónde eres? El Baviácora me quisieron decir, de volar, pues para el Alto Alejandro Corrales, ¿no? Desde que llegué a la ciudad. Porque pues a mí me orgullece de donde vengo. Y siempre así como que hay ese recelo entre el ser de pueblo y el ser de una ciudad, ¿no? Te quieren achicar. Uh-huh. Y yo le di, cuando yo empecé a decir que me llamaba Alejandro Corrales, ¿y de dónde vienes? De la tierra de generales, viejo. Cabrón. ¿Por qué? General Pesqueira en Arizpe, los generales de Huepac, el general que está sepultado en la estancia de Conchi, general Contreras, en Ures. O sea, otros generales. Y creo que en Baviácora no sé si hubo general, desconozco, pero sí sé que hubo un soldado raso que quedó en la historia por unos actos, ¿no? Y no lo dudes que haya habido. Sí. Pero a lo mejor se perdió en la historia. En la historia, ¿no? Pero, como te digo, sí, ciertamente muchas veces eres de pueblo, a lo mejor ¿qué tendrá que aportar o qué tendrá que enseñar? Uy. No, sí. Venimos de tierra de generales, exactamente. Viejo. O sea, ráscale un poquito a cada pueblo. Sí. Y vas a ver todo lo que vas a encontrar. Y como te digo, y en las personas comunes y corrientes, esa tradición oral, tú siéntate con una persona mayor del pueblo, tiene mucho que enseñarte. Como te decía ahorita, antes de empezar la entrevista, te decía, tú eres un cronista también. A lo mejor no lo sabes, pero eres un cronista. Oye, me siento con mucha responsabilidad cuando dices sí. ¿Qué haces? Das a conocer tradiciones, das a conocer costumbres, das a conocer a la gente común y corriente del pueblo, la vida cotidiana, el quehacer, sí. El hacer y quehacer de los pueblos. Eso es crónica también. Y que queda grabado porque, como te digo, sí, no sabe la gente. Uh-huh. No sabe la gente, puede decir, ¿qué me va a enseñar Baviácora? ¿Qué me va a enseñar Huepa? ¿Qué me va a enseñar Ónavas? Pues tienen mucho que enseñar. Claro, mucho. Y por eso es importante platicar con todos ustedes, porque la tarea que hacen, aparte de que pues no es remunerada económicamente, prácticamente es por convicción y por amor al pueblo y por servirle también al pueblo al que somos, pues vamos a aprender lo que se pueda, ¿no? Porque imagínate aprender pues todos los siglos que han pasado, ¿no? De aquí a que se comienzan a hacer las crónicas. Aquí en Huepac aproximadamente hablamos de 1,000 habitantes entonces. Uh-huh. Sí, exactamente. 1,000 habitantes que van y vienen. Ajá. Y a estos 1,000 habitantes les agregamos estos que comentábamos, que a lo mejor tiene 25 años que no viene, que está en Estados Unidos, pero desciende. Uh-huh. Ya con todo y esos habrá como 1,000 habitantes o descendientes de Huepac. Descendientes de Huepac, sí, o sobrepasan los 1,500, pero sí hay mucha población que muchas veces en épocas duras de crisis que a lo mejor la agricultura y la ganadería no les dio, pues tuvieron que emigrar, o el siglo XIX que hubo
Y eso me lo contaba mucho mi papá. Hubo una epidemia de tuberculosis. Se acabaron las casas. Los que sobrevivieron dice que se iban del pueblo. Estamos hablando en qué año, en 1900. Sí, más o menos primera década de 1900. Entonces, también todos esos elementos, pues murió mucha gente también. Entonces, ahí se despobló un poco, digamos, la comunidad. Sí, exactamente. ¿Huepac tiene 3 comunidades o comisarías? ¿Cuál es lo correcto en el municipio de Comisarías. Comisarías. Comisarías es el ranchito de Huepac, que pocos saben que el ranchito de Huepac no se llamaba el ranchito de Huepac. No tenemos todavía el dato en qué año se le cambió el nombre, pero el ranchito de Huepac originalmente se llamaba Villa del Carmen. Villa del Carmen. Incluso la patrona de este lugar es la Virgen del Carmen. Comenzó como una hacienda, como una ranchería y que se le conocía Villa del Carmen. Y la otra es el Ojo de Agua de Huepac. Ojo de Agua haciendo referencia, si te fijas el nombre, a ese Ojo de Agua que había en la secundaria, esa parte que era del Valle de Sonora también. Entonces, esas son las 2 comisarías que pertenecen a Huepac. Y curiosamente, cuando se funda Huepac, como la misión de San Lorenzo de Huepaca, 1639, los pueblos que dependían de Huepac, que se le llamaban pueblos de visita, eran Banamichi y Sinoquipe. Banamichi y Sinoquipe. Pertenecían a esa misión de San Lorenzo de Huepac. Después fueron avanzando los misioneros y ya hicieron misión Banamichi hasta llegar al, creo que 1648 Arizpe, y así fueron avanzando, ¿no? Pero originalmente la misión de Huepac estaba compuesta por Banamichi y por Sinoquipe. Otra de las cosas que hay que añadirle a Huepac, digo que mi respeto para Huepac, a ver si la gente de Valladolid no me manda para Huepac, bien celosa. Ya sabes, pues no, vete con los huepaqueños, pues, sí. Hablas bonito, y vete con los huepaqueños, pues. Sí. Fíjate que el otro día yo digo onaveños, digo baviacoreños, por el ser norteño y porque tradicionalmente dentro del oral, pues yo lo he escuchado. Oye, no, pues yo soy baviacoreño. Y una persona me escribe, oye, lo correcto, me dice, es sonorense, baviacorense. Así, pues, no empieza. ¿Tú cómo la ves? Yo digo que no hay una regla en específico para eso. ¿Por qué? Porque es mucho de la tradición oral y de la parte de lo norteño, creo que da un elemento más identitario. En el caso de nosotros, huepaqueños. Sí. O sea, como que le dices huepaquenses. Se sacan de onda. Sí. Porque yo dentro de mi lógica así funciona, sí, ¿no? Mi data tiene como, por ejemplo, a los de Guatabampo, yo sí le dijera guatabampense, no guatabampeño, porque no está tanto en el norte, sino está ya más para el sur, ¿no? Dentro de lo local aquí en el igual estado. Te digo, igual me equivoco y sí debe ser huepaquense, ¿no? Pero ya por tradición... Por tradición oral lo correcto es huepaqueño. Arispeño. Que para mí las dos serían correctos, ajá, ¿no? Pero por tradición oral y de nuestros pueblos es huepaqueño. Ok. Entonces, ¿Huepac se funda en qué año? 1639. Se funda como misión. Ya vimos que los ópatas, yo creo que 300, 400 años antes de la llegada de los misioneros ya estaban ahí. Sí. Pero en 1639 se funda como la misión de San Lorenzo de Huepac. Okay. Por eso el 10 de agosto es el pachangón. El pachangón del... Y si no llueve, no hay fiesta. Si no llueve, no hay fiesta. Tú conoces bien, ¿no? La gente remojada, bailando. Me da risa porque el grupo musical que contratan, mi gente, si nos está escuchando de otras partes del país o del estado, aquí en Sonora, pues básicamente el presidente municipal o la autoridad municipal o el municipio paga el baile, pues, ¿no? Para que la gente se divierta en los días que le corresponde a cada municipio, porque cada municipio tiene sus fiestas tradicionales diferentes. Y los grupos musicales, pues ya se la saben. Me da mucha risa que, por ejemplo, si va bueno, no voy a hablar de nombres porque a lo mejor me equivoco y ese grupo no lo hace, pero me ha tocado agrupaciones que van a Huepac, a las fiestas tradicionales de Huepac, y llevan sus carpas porque saben que va a llover, ¿no? Sí. O llevan sus pilas extras, pues, porque se va a ir la luz. Sí, o sea, yo creo que ya saben los que van a ir a Huepac y grupo musical, igual las personas que van a ir, si no vas remojado, pues no sirvió la fiesta ya, ¿no? Porque es tradicional, los grupos ya van preparados para la falta de energía eléctrica, para la lluvia, para cubrir los equipos, y la gente ya sabe que se va a divertir mojada bailando, ¿no? Así es. Sí, es tradición eso. Las estaciones del año que jala más personas al municipio de Huepac, hablando en específico, ¿cuál crees que sea?
Las fiestas de San Lorenzo, Navidad, verano. Caravana del Recuerdo. La caravana. Que es siempre el sábado de gloria, en Semana Santa. Entonces, podríamos decir que es Semana Santa, porque pues ahí va implícita esa, la fiesta de San Lorenzo, Navidad. Son las tres estaciones. Las tres estaciones más significativas, ¿no? Para que lleguen los visitantes. Ya, pues, Navidad, pues, es muy familiar, ¿no? Sí. Es parte de eso también, de un elemento de los pueblos que se conserva todavía, ¿no? Pues, ¿cómo describirías Huepac, así como a la gente que ahorita nos escucha en una reseña? ¿Cómo dirías, bueno, así es Huepac, esto es Huepac y esto puedes encontrar en Huepac, ¿no? Mira, la primera palabra que te podría describir de Huepac es familia. Familia, porque así nos tratamos todos, así tratamos a los visitantes, con una parte de calidez, con una parte servicial, con mucho cariño por todos nuestros visitantes. Entonces, yo creo que la palabra importante y que une los lazos en Huepac es familia. Familia. Otro elemento que es historia y tradición. Elementos que podemos encontrar en Huepac. Para los que no conocen, en Huepac se conservan tradiciones desde el siglo XVII. Y quien va a las fiestas de agosto va a ver, y pueden ir invitados a partir de este año, ¿no? 8 de agosto, del 8 al 12 de agosto, van a encontrar elementos culturales muy importantes y significativos para Huepac. Entonces, familia, historia y tradición, incluso un eslogan que yo utilizo mucho y en todas mis crónicas lo utilizo es, haciendo referencia a esas tres palabras, es Huepac, historia y tradición que nos une. O sea, como nos une como familia. Entonces, esa parte de familia, esa parte de calidez, esa parte de historia y de cultura es lo que podemos definir al pueblo de Huepac. Ok. Entonces, no es por desmenospreciar dónde se encuentra geográficamente el municipio de Huepac, pero el Ojo de Agua tiene algo muy importante que aportarle al municipio, ¿no? De ahí empieza el origen de muchas de las cosas. Sí, y ahí es donde más ensancha el valle, ¿verdad? En el Ojo de Agua. Exactamente, sí. Incluso yo les he resaltado mucho la importancia, aunque sea comisaría, y aunque la misión se fundó en lo que hoy es Huepac, pero históricamente el Ojo de Agua tiene mucho más. Sí. Desde las familias que vivían ahí, desde el nombre del Valle de Sonora, desde el origen del nombre de Sonora. Y de los hallazgos, ¿no? Y de los hallazgos. Entonces, el Ojo de Agua es una de las poblaciones más importantes de este municipio. Hay una hipótesis o pues crónica de Huepac que me gusta mucho, que habla sobre los vigilantes del valle. Los vigilantes del valle, los que estaban arriba, donde se han encontrado estos, ¿cómo le podemos llamar? Como vestigios vestigios de la cultura ópata, exactamente. Que ahí vivían. Ajá. Y vigilaban el valle. Vigilaban el valle, era algo característico y así se conocían como los vigilantes del valle. Incluso en esa meseta que tú estás mencionando es donde se cree que estuvo la primera capilla. Ajá. Donde estuvo una primera capilla dedicada a Nuestra Señora de las Angustias. De ahí es donde nace la otra versión que no podían pronunciar el nombre del Señor y decían Sonora. También mencionan otros lugares del estado de Sonora, pero también mencionan ahí. La Señora de la Angustia, querían decir. Nuestra Señora de las Angustias, ¿no? Entonces, otra hipótesis que es su derivación, entonces incluso ese valle estaba consagrado a Nuestra Señora de las Angustias. Ajá, excelente. Y ahora, ¿por qué, por ejemplo, digo, a lo mejor, pues el deporte también nos describe, ¿verdad? Como sonorenses, más en el río Sonora, el nivel que tenemos, la verdad, en béisbol es extraordinario, podría decir yo. Ya se los comprobamos una vez, hicimos un torneo de béisbol y llevé varios equipos de la Sierra y de Hermosillo a competir contra los jóvenes del río Sonora y quedó campeón a Conchi. Pero todos los del río Sonora tienen un nivel, los jóvenes, extraordinario. Pero ese tema para otro podcast, mi raza. Exactamente, porque hay mucho que decir. Sí, claro. A lo que voy es que el equipo de béisbol se llama Mineros de Huepac. Mineros de Huepac. Se dice que hubo yacimientos grandes en Huepac. Sí, fíjate que la minería desde el siglo XVIII ya se tienen conocimientos de que se explotaba el cobre, el oro ahí en la región. Había muchas minas, pero la más conocida fue la mina del Washington. Ajá. Y de ahí fue la tradición de nombrarle los mineros de Huepac. No, ahorita ya no se explota esa mina, pero fue parte de la aportación económica del pueblo
Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Esa hasta los años 80, ¿eh? Sí, 1980. Los años 80 todavía eso. Y como esa encontrábamos muchas industrias, la industria harinera, con el molino harinero del Sonorense. ¿Eso fue después de 1980 o antes? Antes, porque en los 80 también cerró el molino harinero. O sea, que entraron ya con Azupo, entraron otras empresas y decayó mucho, pero el molino harinero del Sonorense surtía Hermosillo, surtía Guaymas. O sea, era reconocida la calidad de su harina. La Rosa Blanca se llamaba. El Sonorense se llama el molino, ¿verdad? Molino, yo creo que te ha tocado conocer las ruinas del molino, que todavía se llamaba el Sonorense. Entonces, también fue parte de la economía eso. ¿Saben de quién era el dueño? Está en las crónicas. Sí. Estaba, del papá de Ricardo Quiroga, de la familia Quiroga, ¿no? ¿Ellos son descendientes de Huepac? Sí, descendientes. Llegaron, se establecieron ahí. ¿Y por qué se establecieron ahí? Si te fijas, tú que conoces, está cerca del río, está cerca de ahí tenían los sembradíos de trigo, entonces tenían la facilidad. Entonces, ¿y el molino cómo era abastecido? Era a base de vapor, la maquinaria. Funcionaba a base de vapor la maquinaria. Y en ese tiempo se trajo de Estados Unidos la maquinaria y era de las más de punta de esa época, ¿no? Incluso si va ahorita uno y entra, ve máquinas todavía en perfectas condiciones en el sentido de que se ve la calidad. Sí, ese molino empezó como en 1887 más o menos. En 1887. A funcionar y terminó a principios de los años 80, el 82 más o menos. O sea, casi 100 años, un siglo. Exactamente. Funcionando el molino. Y esa es otra cosa que le quería comentar yo como una duda personal y a lo mejor a la gente también le ayuda a conocer un poco más Huepac. Se habla de dos cosas trascendentes. Uno, oye, ¿por qué avionetas en el kinder, no? Muchos dicen que cayeron moviendo cosas ilegales, pero otros dicen que eran de las fumigadoras de algodón o de tabaco que había en las siembras. Ajá, exactamente. Huepac también, otra de las industrias que se caracterizó fue el tabaco. ¿En qué años? También fue al principio, a finales de 1880 y todavía al 1950 todavía estaba esa. Se llamaba la fábrica La Esmeralda. La Esmeralda, ¿por dónde estaba más o menos? Esta estaba ubicada, según los informes, a un costado de la plaza. Ok. Ahí era de la familia Molina, creo que sí, no me equivoco, de la familia Molina. Y los cigarros se llamaban el Indio Triste. El Indio Triste. El Indio Triste, sí. Incluso yo tengo una foto de la cajetilla y dice ahí que de los mejores tabacos del río, ¿no? De las riberas del río. Entonces, ese es el industria, el algodón, la caña de azúcar también. Pero era una caña más dura que la de Ures, ¿verdad? Sí, ahorita actualmente. Era diferente y era de color, otro color más creo moradito, así diferente. A mí no me tocó esa ya. La caña morada. Fíjate que en mi pueblo decían que, ya ves que se aparece fulano, ¿no? ¿Y por qué crees que es fulano? Porque se escucha cómo estaba moliendo la caña. ¿Y qué tiene que ver? Es que le pegaban con piedras para poderle exprimir. Exactamente. Así era la mecánica antes de cómo sacaban el dulce de caña. Sí. De tan dura que estaba, ¿no? Sí, entonces, como vemos, mira, dentro de la historia que le vamos escarbando toda la actividad económica, cómo se movía. Sí. No era la agricultura, la ganadería, era la minería, era la industria harinera, la industria del tabaco. La industria del algodón. El algodón. Entonces, vamos poniendo como en partes y en contexto. Primero, digamos que fue el tabaco y luego el molino harinero y luego la minería. Ajá, y el algodón, ¿no? ¿Y el algodón en qué años más o menos? No, el algodón ya fue en la primera década de 1900 todavía. Okay. Incluso a mi papá le tocó todavía sembrar algodón. Ah, sí. Muchos hablan, Muchos hablan de la pizca de algodón por el río Sonora. Sí. No me acuerdo por qué dicen que dejó, como por una plaga. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que se menciona por tradición es que plagas. Y también, así como la harina ya, en cuestión de precios en esa época de crisis, ya no fue costeable, pues. Así como muchos productos, entonces como que ya las personas... O a lo mejor por el Valle del Yaqui, ¿no? Ya ves que tienen 163,000 hectáreas de trigo sembrado. O sea, nadie le compite, es el granero de México. Exactamente, entonces ya los precios ya no fue costeable para ellos, entonces ya fueron dejando, ¿no? Y se volvieron a las actividades primitivas que tenían, que era la agricultura y la ganadería, ¿no? Que siempre han sido el sostén, pero sí hubo una diversificación de actividades ahí en el municipio de Huepac, ¿no? Que fue característico, que están documentadas todas esas, ¿no? Que
pues quién iba a pensar que Huepac tenía sus cigarros. O su fábrica. Y su fábrica de cigarros. Su fábrica. Pues imagínate cuántos hombres no piscarían algodón. O sea, para piscar algodón, para la raza que ha piscado algodón, no es cualquier cosa, pues, ¿no? Sí, porque el tabaco sí era característico, así a lo mejor de su fábrica de cigarros, pero sí, pero mi papá, mi mamá me cuenta pues que era tradición de tener su tabaquito y hacían su cigarrito, pero tenían su fábrica de cigarros. Sí. Entonces, esas son como las cosas trascendentes, perdón por llamarle cosas, los íconos, ¿no? Los pilares industriales fundamentales de la economía o del tejido social de Huepac. Y otra cosa que quería comentarles, hay una persona, me relataron, ahora voy a hablar con usted, me lo dijeron como en una crónica tradicional oral, ¿no? Sí. que había una persona, y no es, claro, si un familiar me estás viendo, pues no es con afán de ofensa, ¿no? Que tenía la firma como una cruz, ya sabes, que el dedo era para arriba y lo para este lado. ¿Sí ubica de quién le estoy hablando? Ochoa, creo que se apellidaba el señor, sí. Que era como el ganadero más grande de la región. Sí, fueron de los que se destacaron más, ¿no? Incluso todavía tienen descendientes. Sí, ok, ahí viven todavía. Sí, todavía Órale. viven ahí. Era como de las personas que vivía también cerca del municipio y era de las actividades económicas, pues la ganadería, ¿no? Lo que ahorita es presente, ganadería y agricultura en el municipio de Huepac. Sí, que en realidad nunca se han dejado, ¿no? Pero sí, a lo mejor en otras épocas resaltaron algunas otras actividades, pero básicamente eso, ¿no? Y pues ahorita la agricultura yo creo que está más dedicada a la cuestión para el ganado, ¿no? Sí, porque en Huepac. Sí, en Huepac, porque hay cuestiones de hortalizas que había antes o de otros cultivos, pues ya no se ven, ¿no? Sí. En el caso de Huepac sí es así. Por ejemplo, Huepac es muy diferente en la cuestión agrícola para como Baviácora. En Baviácora no tenemos tierras tan grandes como en Huepac. En Huepac puedes encontrar campos o milpas de 40 hectáreas. En Baviácora no. En Baviácora la más grande que hay registrada creo es de 12 hectáreas. Sí. Y pues porque ustedes tienen el privilegio de ser en donde ensancha el valle. Exactamente. Sí, ahí la característica del terreno pues son los que te ayudan mucho. Sí, el otro día estaba platicando con una persona ahí en Baviácora y me comenta que él tiene registros de la llegada de las primeras vacas al río Sonora. La verdad no recuerdo el año. Usted no... No recuerdo el año, pero sí se me viene a la mente una anécdota que incluso en el libro de mi papá viene, que el padre Quino pasa por Huepac y se abastece de ganado. De ahí se lleva cabezas de ganado para seguir su ruta. Entonces, ¿A dónde? Siglos, ¿A dónde iba? Yo creo que va a Magdalena, es a todo lo que es la pimería. Entonces, ese sí está el registro que llega a Huepac de paso, se abastece de ganado, entonces... Por impresión, sí, ya... Dice, ¿qué es esto? ¿Me lo llevo, por ejemplo? Sí, o a lo mejor pues sí requería, ¿no? También para sus actividades, pero es característico. No tengo el dato yo desde cuándo, ¿no? Pero sí se me vino a la mente esa anécdota, sí, ¿no? Nada más metiéndonos un poquito al contexto estatal de Sonora, se dice que el padre Quino pues era un misionero, ¿no? Que iba a ciertos lugares, se traía como ideas y las detonaba, ¿no? Y como su fuerte fue Magdalena de Quino. Pero me comentaban que pues el padre Quino, por ejemplo, se trajo el membrillo, se trajo diferentes frutos. ¿De qué parte? ¿No recuerda? No recuerdo. No. Yo tampoco recuerdo, pero ahorita que dice que pasa por el río Sonora y se lleva algunas vacas para Magdalena, o sea, así muchas de las cosas que ahorita actualmente están en el estado de Sonora como un activo económico, vamos a llamarle así, pues es por el tema del paso, ¿no? Del padre Quino. Del padre Quino, sí, y como digo, a lo mejor ni hubiéramos pensado que el padre Quino había pasado por esas tierras, pero pues sí dejó algo al menos de paso y está en la memoria, ¿no? Como te digo, para un cronista pues tenemos muchas fuentes, desde la documental, la fotográfica, que es muy importante, porque si te vas a cada casa, te vas a encontrar muchas fotografías y te vas a encontrar historias dentro de esa fotografía. Yo, por ejemplo, ahorita estoy armando una exposición fotográfica del puro templo. Y sorprendentemente que te empiezas a buscar en las familias y fotografías de 1910 del templo, de 1950, de los 60. Hay un dibujo que lo hizo
Pinart se llamaba uno que andaba explorando las tierras en 1857 y es el primer dibujo que tenemos del templo de San Lorenzo por afuera. Entonces, esa otra fuente de los cronistas es la fotografía. Fotografía, no nomás la documental y la fuente oral que te digo, la tradición oral que es tan importante, ¿no? Sí. En estos pueblos. Entonces, prácticamente ahorita que hablo un poquito sobre esta actividad que usted trae, cada cronista puede hacer sus propios métodos para investigar y respaldar. Y respaldar la información, que todo está amplio. Y ahorita con el internet, pues tienes más apertura de encontrar. Yo me he encontrado documentos en internet y que he adquirido en Estados Unidos. Casualmente hay muchos documentos en Estados Unidos de esa región y que tienes que adquirirlos porque cuestan, ¿no? Ajá. O sea, no te los dan. Sí, me acuerdo que me comentó que una constancia de qué compró una vez. Compré varios informes de los jesuitas ahí en Estados Unidos y como te digo, pues son documentos que están allá, no sé cómo llegaron allá, pero pues creo que hay algo muy interesante que usted compró para darle... Pues uno de los informes que donde menciona el Valle de Sonora y de las 83 familias, es uno de esos informes, ahí viene. O sea, usted lo compró y dijo, para que nadie Exactamente. me quiera desmentir. Yo ya lo había escuchado, ¿no? Pero nunca yo lo había visto y lo había tenido en mis manos y leer todo el informe. Entonces, pues ya lo tengo. Entonces, de las actividades ahorita actuales en el municipio de Huepac son gran parte o parte son académicos, muchos, ¿verdad? Sí, maestros. Sí. Ahorita la educación, que es de la gran parte de eso, sí sigue la ganadería, sigue la agricultura, pero la cuestión académica es bastante. Sí hace mucha falta fuentes de trabajo realmente. Como en todos lados. Como en todos lados. Sí, ciertamente con las minas en Manamichi, en Arizpe, sí se activó un poquito ya más la economía, más fuentes de empleo, pero todavía en nuestros pueblos faltan más fuentes de trabajo, ¿no? Porque ciertamente no es mucha garantía ahorita la agricultura, la ganadería, más con estas sequías, ¿no? Sí. Entonces de los días así más importantes en Huepac, ¿qué día sería? ¿El 10 de agosto? El 10 de agosto que conmemoramos la fundación del pueblo y pues que es el día del santo, el patrono de San Lorenzo. A mí a usted se me hace normal, el 10 de agosto, pero platíquele a la gente qué es lo que se hace, ¿verdad? Yo la verdad desconozco, es una pregunta, Omar. ¿Ahí cada quien puede adoptar como la marmota o ya es tradición que una sola familia haga ese...? Ahorita es tradición que una familia se encarga de cada una de las tradiciones, ¿no? Y es como se han mantenido las tradiciones ahorita ahorita las vamos a platicar, de la marmota, los matachines. Son familias que por generaciones se han ido pasando la tradición y ellos se encargan desde organizar. O sea, aquí no gobierno, no organizaciones, es una familia la que organiza la marmota. Me voy a adelantar un poquito para que usted lo ya me aporte lo que yo desconozco. Yo hasta hace 3-4 meses me acabo de enterar de que era una familia. Porque uno ve el desfile de la marmota, todos los carros bien elegantes y dices tú, no, pues o lo financia el gobierno o te imaginas que una organización está detrás, pero ya que una familia esté detrás, realmente sí la tradición los une ahí en Huepac. Sí, exactamente. Y retomamos la palabra familia en otra vez. Tradición, familia, historia, que son los que nos pueden identificar. Poniendo un poquito en contexto, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Los ópatas tenían sus danzas, sus tradiciones. En primavera hacían sus danzas para pedir por la lluvia, para pedir por la siembra, etcétera. Pero llegan los españoles y dicen, ¿qué es esto? Porque para ellos se les hacía muy escandaloso que hacían aullidos, que gritaban, y que dijeron, no, esto es diabólico. Entonces vamos a cortar eso. ¿Y qué van a hacer? Bueno, les gusta la danza, les gusta la música, vamos a darle otro giro. Como un sentido de evangelización, pues metemos nuestras danzas. Quedan muy tradiciones las danzas morísticas que se le llamaban, que era conmemorando el triunfo de los cristianos sobre los moros. En España era un auge grande, en Europa. Entonces hacen sus adaptaciones. ¿Desde donde surge? En Huepac. La primera, que es el 8 de agosto, con el que se inicia la fiesta, es el desfile de la marmota. ¿Qué es la marmota? Es una estructura anteriormente de carrizo, que lleva velas en el centro, color rojo. El color rojo siempre va a predominar porque es el color de San Lorenzo. San Lorenzo es el patrono de los incendios, entonces siempre el color rojo en las tradiciones de Huepac va a predominar. Entonces este desfile lo encabeza la marmota, ese farol que lo podíamos llamar, y
va acompañado de personas que van disfrazadas bailando ya en una música característica que te da un sentido de alegría, de festividad, y con eso se inician las fiestas. Recorres el pueblo con luces de bengala, llegas al templo y sigue el baile, ahí siguen bailando. Entonces, originalmente como era, y que ya lo recuperamos, originalmente era la marmota, 2 hombres, uno vestido de viejita y uno vestido de viejito, así era la tradición. Y atrás iban los zópatas con calzón de manta, nada más, cascabeles, máscaras de animales, bailando, y lo seguía todo el pueblo. Con el transcurso de los años, pues se fueron agregando miles de disfraces, ¿no? Ya la gente va disfrazada de lo que quiera o de lo que le guste, ¿no? Entonces, pero ya tenemos 2, 3 años recuperando esa tradición, al menos agregando esos elementos que eran los originales. Ya lo demás del pueblo, si la gente se quiere vestir de diferente manera, se sigue permitiendo, pero estamos rescatando los elementos originales que eran eso. Ok, y aquí nada más para como que la gente se imagine, las familias son del ranchito de Huepa, me parece. De Huepac. Del municipio de Huepac. Del municipio de Huepac, la familia que se encarga de la marmota. Mendoza, Carmelo, son las familias que siguen nietos ahorita o bisnietos, porque ya en los años 60 más o menos, a raíz de uno de los familiares que prometió una manda, se hace cargo y hasta la fecha, ¿no? Sí. De la marmota. La familia que se encarga de los matachines es otra, que también es una danza tradicional como los hay en otra parte del estado, en México. Esta de la marmota es específica, ¿se sabe si en otros municipios lo hacen? No, lo que tengo conocimiento es en Oaxaca hay un desfile que también una festividad que se llama de la marmota, y también son esferas pero mucho más grandes, de color blanco, adornadas, y también es una festividad, ¿no? Casualmente, muy similar, se llaman las marmotas también, son de Oaxaca. Sí. Pero en otras partes de la República no me ha tocado conocer, ni mucho menos en el estado. Sí, que a lo mejor sí hubo en su tiempo, pero se perdió la tradición, ¿no? Ok. En el caso de Oaxaca, ¿no? Entonces, con esto iniciamos, que te da un sentido de alegría, de inicio de la festividad, y pues en aquellos tiempos que no había luz, imagínate un farol rojo iluminando las calles, pues era muy atractivo, ¿no? Sí. Muy atractivo, termina en el templo. Y ahí sigue el baile, ya tradicional baile. Y por ejemplo, he visto fotos que la marmota va arriba de un pick-up o de una carreta, o ¿cómo es el desfile que hacen? Eso va a pie. Eso en época de pandemia nada más se subió para que la gente no se amontonara. Ok. Pero los que van son los músicos nomás. Lo otro es a pie toda. La marmota y todo el contingente que lo acompaña es a pie todo, bailando. ¿Es por el municipio o también por las comisarías? No, el municipio nada más. Ok. Y pues es una festividad y se van uniendo todos los que quieran a bailar con la música, ¿no? Ahí. ¿Sí se unen como cuántas gentes? Híjole, yo creo que sí se unirán unas 200 gentes. Caminando por el municipio. Caminando por el sitio y bailando. Sí. Bailando al más. ¿Y esperando la lluvia? ¿Les ha llovido en algún desfile? ¿Sí? Sí. ¿Y siguen? Y sigue. Es parte de... Ya está establecido el recorrido, las calles. Llueva. Truene o relampaguee. Se hace el recorrido. Ok. Y terminan remojados, pero se termina el recorrido. Ok, entonces el 8 de agosto es el día más importante, más célebre del municipio de Huepac, Sonora. El 10. El 10. El 8 iniciamos las festividades con ese desfile. Pero el parte central es el día de San Lorenzo, que es el 10 de agosto. Que es donde se bailan los matachines. Se bailan los matachines, 5 de la mañana y desde siempre. La misa donde vienen, aquí voy a reconocer a los peregrinos de Aconchi. De Aconchi, siglos y siglos de irse caminando a San Lorenzo. Todavía me tocó conocer una viejita que tenía como 96 años y salía a las 3 de la mañana de Aconchi. Para llegar a la misa de 5. Y caminando, y tenía más de 90 años ahí. Llegaba a misa de 5, después de misa de 5 se les da desayuno a todos los peregrinos y después siguen la danza de los matachines. ¿Hay un platillo en especial o...? Menudo. Menudo. Sí, me tocó a mí escuchar que en Jécori bailan los matachines también, creo que el 3 de mayo, en honor a... No, voy a mentir ahorita, sí, en honor a la Santa Cruz, creo. No recuerdo la verdad. El 3 de mayo es día de la Santa Cruz. Sí, pero no recuerdo qué es lo que conmemoran o celebran. Y todas las gentes en el desfile igual que van caminando, en el recorrido, en algunas casas te ofrecen teshuín. Ok.
Entonces todas las casas tienen tesguín y ahí como que no hay un concurso del tesguín, pero sí entre ellos dicen, no, pues la que hoy el año le salió mejor es fulanita, ¿no? Es tesguín y creo que son bizcochuelos. Bizcochuelos. Ajá. Puede ser el Día de la Santa Cruz, te digo, sí, ¿por qué? Porque mi mamá tiene la tradición del Día de la Santa Cruz, porque ella desde niña tiene la tradición de hacer bizcochuelos y hacer tesguín. Ah, a lo mejor Puede sí. ser que sea por ahí, ¿no? Aquí en el caso de los matachines de Huepac, ya no recorres el pueblo. Los matachines se bailan en el atrio del templo, frente al templo. Ok. Entonces lo bailan jovencitas vestidas de rojo, elementos característicos de todos los matachines que hay, la monarca y la malinche, representando a la unión de las dos razas, ¿no? Española y mestiza, la unión de las dos razas, y van haciendo diferentes movimientos al compás de la danza, y tienen los mismos elementos, como te digo, representan unión de dos razas, el triunfo del bien sobre el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden variar los significados, pero se guardan los elementos en diferentes partes del Estado y de la República Mexicana, ¿no? Entonces, eso se baila en el día 10, en la mañana, después de misa de 5 de la mañana, y la otra tradición, que pocos la conocen, que es con que se cierran las festividades, es una que se llama el turco. Creo que a ti no te ha tocado. ¿O sí te ha tocado el turco? El desfile del turco. En el mural que pintamos, Okay. creo que no recuerdo si sí lo pusieron, Sí, pero lo ahorita pusieron. no me acuerdo muy bien de la Sí, el de la turco historia. es un desfile de caballería tradicional, también las cabalgatas, las caballerías, donde se celebra, vuelvo a lo mismo, el triunfo de los cristianos sobre los moros. Entonces, ¿qué va? Va un príncipe turco prisionero en un caballo blanco, vestido como un príncipe turco, y va custodiado por 2 soldados. Esos 2 soldados van custodiando al príncipe, se unen todos los que quieran a caballo, y es un recorrido por las calles del pueblo también. Con ese se da fin a las festividades de las fiestas. Vuelvo a lo mismo, tradición morística que andaba muy en auge en esas épocas en Europa, y que los misioneros lo adaptaron. ¿Con qué fin? Pues de evangelizar, de atraerlos a la religión, y pues que se quedaron en muchos estados, en muchos municipios, pero pues en Huepac, gracias a Dios, lo mantenemos todavía. Sí es fuerte, ¿no? Sí. Sí he visto el desfile ese, hay fotos incluso Sí. sobre el turco. Entonces, esto es, teóricamente, esto que nos acaba de escribir, es el celebrar al turco. Sí, es el triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Cristianos sobre moros. Ok. Entonces, es básicamente ese desfile lo que lo caracteriza, ¿no? Excelente. Entonces, te digo, se ha estado trabajando mucho en eso. Ahorita tenemos convenio con la Asociación de Difusión e Investigación de la Danza del Estado de Sonora. ¿Por qué? Porque me está ayudando a hacer un rescate también de esas tradiciones. Se están haciendo más estudios y se están haciendo, trabajando sobre montajes para darlas a conocer y difundirlas en toda la República Mexicana. Hay mucha chamba entonces, Omar. Mucha chamba también con una asociación de Estados Unidos que se llama Boderlandia, que también estoy trabajando en un documental de las tradiciones. Ah, sí. Entonces, que ellos se ofrecieron porque casualmente uno de los integrantes de esta asociación ha ido muchas veces a Huepac y ha ido a presentar las tradiciones, y él me dijo, vamos a trabajar sobre eso para difundirlos más aquí en Estados Unidos y en toda la República. Entonces, parte del trabajo del cronista competitivo también es investigar, dar a conocer, es registrar lo que pasa, pero también difundir y preservar, ¿no? Tenemos mucho patrimonio en el Estado, y no se diga en México, ¿no? Y creo que somos ricos en patrimonio cultural, material e inmaterial. Entonces, esa es la función del cronista. Y como usted dice, le rascas tantito. Me acabo de acordar que incluso encontraron unos huesos de mamut, ¿no? O un colmillo. También, ajá. Eso fue en los años 68, 69. Estaban haciendo el tramo de la carretera Huepac-Banamich. Sí. Entonces, rebanan un cerro para hacer la carretera. Entonces, al rebanar el cerro sale ese hueso de mamut que está ahí en el ayuntamiento en exhibición. Y hay otra cosa también que encontraron, ¿verdad? En exhibición ahí, o me equivoco. No, está la copia del Acta de Independencia. Copia del Acta de Independencia. Interesante esto, sí, no me acordaba. Platícanos un poco, ¿verdad? Sí, mira, esa copia del Acta de Independencia, lo que nos menciona, y esa es por tradición oral, porque mi abuelo nos contaba que llegó un sobrino de Porfirio Díaz a la región, y él traía varias litografías que se usaban mucho en ese tiempo, el Acta de Independencia, entonces las vendió ahí en los pueblos. Creo que eran 3, Eran 3. Entonces, esa
que está en el ayuntamiento, pertenecía al general Padilla. Mi abuelo se la pidió y le dijo, oye, pues, dónala para el ayuntamiento, porque incluso estaba media remojada porque estaba en una sala larga y sí que se goteaba. Entonces mi abuelo se la pidió y dijo, ok, te la voy a dar, pero con la intención de que se conserve y te vas a ser responsable de que se persevere por años, ¿no? Entonces, el general Padilla fue quien se la compró al sobrino de Porfirio Díaz. Mauro, creo que se llamaba. Se hacía sobrino. llamar Mauro Díaz, que supuestamente lo mandaron porque no lo aguantaban allá, ¿no? Sí, entonces, y robó. Pues salió con esas copias litográficas, que era común en esos tiempos hacer esas copias, pues dijo, pues aquí hago dinero también, ¿no? Pero creo que nada más hay 3 en todo el país, ¿no? O 3 reconocidas. Reconocidas. Y la otra sí dice que está en Banamichi, ¿no? Ajá, que no podemos decir dónde, Sí. pero sí está otra. Y otra que se compró en Huepac se perdió, esa sí en una lluvia se despedazó. Ok. Era de otra familia, entonces pues está la de Huepac y otra que está ahí guardadita. Y yo siempre he dicho que el ser de las tierras de generales sí necesitamos como platicar un poco más, ¿no? Para que la nueva, los jóvenes que vienen se sientan del territorio de toda la descendencia que tenemos, pues tierra de generales nos da un nivel. Recordemos que tuvimos una capital a escasos kilómetros, ¿no? Cuando antes Sonora y Sinaloa eran un mismo estado, o sea, imagínense la toma de decisiones que emanaron de nuestras tierras y eso nos debe empoderar mucho. Los generales que emergieron de Huepac, ¿los dos fueron en la misma revolución? Sí, en la revolución y del ejército del general Obregón, ¿no? Que es el general y que fue teniente también Máximo Tón, que después ocupó muchos cargos públicos, y el general Padilla. Que es el general Padilla, sí murió joven, porque días después de que recibió la noticia de que murió el general Obregón, murió él, de un infarto. En 1928 sería. Ajá, 28. Entonces, ¿a los 2 días? A los 2 días. Entonces, ¿y el otro general? Máximo Tón, ese sí, también estuvo incluso fueron compañeros, ¿no? Ok. Originalmente ellos pertenecían, a un contingente que se llamaba el contingente del Río de Sonora. Cuando empezó la revolución se hizo un contingente y ahí tengo los datos, que había 10 de Banamichi, 10 de Huepac, entonces hicieron acuerdos y todo lo que iban a hacer, entonces se llamaba el contingente Los Voluntarios del Río de Sonora. Los voluntarios. Los del Río de Sonora, entonces ¿cuántos eran más o menos? Eran 10 de Aconchi, 10 de Banamichi, 10 de Huepac y 10 de Arizpe. ¿Cada uno tendría su general o...? No, así iniciaron todos, eran iguales, ¿no? Eran voluntarios, entonces ya se fueron ahí ya, inmiscuyendo más en la lucha y ya pues llegó el general Padilla, llegó hasta general, el teniente Máximo Tón, que incluso el teniente Máximo Tón ocupó después cargos públicos, fue diputado constituyente, él estuvo en la aprobación de la Constitución en Sonora en 1917, en Magdalena, él estuvo representando al distrito de Arizpe, entonces él sí tuvo más trayectoria después, ¿no? ¿Y a los cuántos años falleció? Él sí ya tenía como 70 años, arriba de los 70 años. En 1960, más o menos. Sí. Nada más para poner un poco en contexto también, se habla de que en Guadalupe de Ures, en los llanos de Guadalupe, se dice que hubo una batalla donde se defendió el estado de Sonora, o no sé si la república de los franceses, ¿no? En aquellos entonces. Entonces ahí hubo como un acto heroico de varios. Sí, el acto ahí en Guadalupe. Sí, ¿recuerdas el año? No recuerdo el año. En 1800 y algo, sí. Recuerdo yo. En 1800, no sé si 29 o 89, no recuerdo la verdad. Pero así también como que varios se organizaron y defendieron la patria y se ganó, ¿no? Ahí. Uh-huh. También esto suma a que venimos de la tierra de generales. Exactamente, sí, de tierra de generales. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y quién conformaban estos voluntarios del Río de Sonora y quién defendieron aquí la tierra también? La gente común y corriente, que ¿sí? Muchas veces no hablamos de ellos. Sí, se destacaría un general, se destacaría un teniente, se destacarían 2, 3. Pero el ejército lo compusieron gente del Río Sonora. Y es lo que conforma nuestra historia y que de eso, a mí,
yo siempre me apasiona y pues tú conociste a mi papá, ¿no? Cómo Sí, se apasionaba. cómo no, fue maestro mío. Y cómo yo me sentaba a oír a él. Mi abuelo murió más de 100 años. Mi abuelo le tocó en la revolución. Yo oía sus pláticas de la revolución y escucharlos a los dos. Yo aprendí mucho simplemente de la experiencia de vida de ellos, ¿no? De todo lo que me apasionaba y vuelvo a lo mismo. Y por eso yo reafirmo. La historia la construimos mucho diariamente en la vida cotidiana, en ese quehacer de los pueblos que muchas veces no damos a conocer, pero un cronista tiene que fijarse ahí porque tiene mucha riqueza. Además del patrimonio que ya tenemos, que es nuestro deber conservarlo y darlo a conocer. Ahí está el patrimonio tangible, están nuestras tradiciones, pero ahí está nuestra gente, esa vida cotidiana que así es. hay que darla a conocer. Uno de los dichos que ahí me comentaron en Huepac una vez era de quién era, creo que el más banquetero. ¿No recuerdas? ¿No te suena? Pues estaba una banca en especial ahí en la plaza, ¿no? Que ya fallecieron todas las personas que se sentaban ahí. Que curiosamente le dicen la banca del pájaro muerto, ¿no? Porque eran puros señores ya mayores los que se sentaban, pero ya fueron falleciendo, ¿no? Y es tradicional ahí en una de la esquina de la plaza esa banquita. Oh. Hay otra que me comentaban que en la, ¿cómo se llama? En nuestras casas tenemos lo que son banquetas, ¿no? Sí. Pues muy altas. Y dicen que cuando llegó la electricidad, los postes los pusieron por las banquetas. Y así le decían a la gente, pues, ¿quién es el más banquetero? No recuerdo cómo era, pero se trataba de que la gente, como antes no había luz, y cuando llegó la luz, en las noches estaba más fresco, ahí había luz en el poste, y a ver, se competía como quién era el más banquetero, porque el que contaba las de historias, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y hay un chiste local muy bueno ahí, en Huepac. ¿No te sabes el de las bombas? No, bueno, no se me viene a la mente, no sé, a ver. No, la verdad que no recuerdo muy bien, pero de los banqueteros mayores, todavía se compite el puesto. ¿No te suena más o menos la historia esta? No me suena. Era como que, no, pues yo soy el señor más viejo y reúno más niños y soy el más banquetero, ¿no? Okay, por ahí iba más o menos. Y esta otra historia era de que alguien que hablaba inglés, que se había ido a Estados Unidos a estudiar. ¿No recuerdas? No recuerdo. Híjole, la verdad que... Bueno, la investigaré porque no se me viene ahorita a la mente, ¿no? Es algo como muy popular dentro de la gente en Huepac, un chiste local. Bueno, y eso de lo que dice el banquetero, yo creo que también te tocó a ti, ¿no? O sea, ¿dónde nos reuníamos nosotros de niños? Sí, cómo no. Las esquinas, las banquetas, a jugar era el punto de reunión, que tristemente ya se la roña. Eso, la roña, el bote robado, el canicani que le decíamos nosotros. Sí, cómo no. Entonces... tienen cierta identidad las banquetas, ¿no? Claro. En nuestros pueblos. Y ahorita, fíjese, póngase a pensar y recuerde estas casas. Ahorita, en la actualidad, ya las construcciones, por ejemplo, no usan las banquetotas esas de ahora. No. Las banquetas que se usan allá en los pueblos son macizas y grandes. Yo creo porque corría mucha agua antes, ¿no? En las llovidas. Exactamente, sí. Y incluso tengo material fotográfico que... O sea, ves las banquetas y dices, uy. Sí, que a la mitad de la casa, casi. La casa, exactamente, o sea, muy altas. Igual como las casas de techos altos, muy frescas. Entonces, pues algo que nos falte, estimado Omar, algo que nos falte de resaltar, vaya, o que sea importante el municipio de Huepac, que nos haya hecho falta comentar aquí. Pues sin duda hay mucho que hablar, o sea, no solo de personas, de tradiciones, de patrimonio tangible que tenemos, el molino, como si ir a ver, la iglesia con sus vigas labradas de mezquite, o sea, que tienen toda su historia, ¿no? Pero nos alcanzaría para muchos más programas, ¿no? Pero aquí lo importante es que visitemos nuestros pueblos. Hay que visitar, hay que conocer su gente, sentarnos a platicar y también darles importancia al cronista. Sí. Que o sea, ahorita te puedo decir, 48 cronistas hay, nada más. De 72 municipios. 48. Y que están ratificados por la ley de esos 48, nada más 22. A la torre. Entonces, el cronista es parte de nuestros pueblos, de preservar la tradición, es parte importante de nuestro pueblo para preservar, para darle continuidad a eso. Entonces, yo creo que el cronista debe dignificarse ese puesto y darle el valor que debe de tener, porque tristemente en muchas comunidades no se da. Sí. No se da, entonces se han hecho muchos esfuerzos, como te digo, la asociación que dirige nuestra compañera la doctora Pamela Corella, trabajó
con la licenciada Gaitán en una ley que se aprobó en el 2020, donde ya se reconoce al cronista, donde te dice que lo vas a ratificar o hacer una convocatoria, donde te dice que pues hay que pagarles también, que no es gratis de pérdida para las copias, ¿no? Pero tristemente no todos han acatado esta ley, ¿no? Pero se está promoviendo para que se acate esta ley. Y pues uno de los libros que sacó Terruño Sonorense es la primera edición, 24 microhistorias de los municipios, contadas muy amenamente, porque el cronista tiene ese estilo para contar la historia. O sea, a lo mejor no es tan técnico que con citas, que con esto. Tiene su propio estilo cada cronista y eso es lo que hace rico. O sea, es una primera edición de lo que se llama Terruño Sonorense, donde nos acercamos a la microhistoria de 24 comunidades, que el Instituto Sonorense de Cultura nos ayudó a editarlo, y ahorita se está trabajando en otra edición. Van a ser 3 partes, entonces esperamos encontrar el apoyo para esa segunda parte y dar difusión, ¿no? Más de nuestra historia. Pues ahí, si la gente le interesa un poco más abundar en la historia de Huepac, que se comuniquen con usted ahí las diferentes redes sociales. Ajá, tengo una página que se llama Crónica del Valle de Sonora, ahí en Facebook, que ahí yo subo bastantes cosas de historia. Quien me quiera seguir, un gusto ahí para estar compartiendo Crónicas del Valle de Sonora. Pues ahí quedó, mi gente. Fue un honor tener aquí al cronista del municipio de Huepac, Sonora, nuestro amigo Omar Montoya. Y pues saludos a toda la gente de Huepac y en especial a la de Sonora. Y por qué no, pues a la de todo el mundo, mi raza. Ánimo y puro Sonora. Hasta luego.